que ha ocasionado mucho daño, y especialmente a aquellas personas que han realizado daños importantes. En algunos casos pueden llorar, pueden sentirse avergonzados y pueden no pensar que esto sea una experiencia muy traumática. A veces tienen pesadillas cuando se dan cuenta del daño que han ocasionado. Y esto tiene un efecto positivo en su conducta positiva en el futuro. 10 de cada 12 casos, todos mostraron beneficios para las víctimas, en el caso de robos, en casos de robos en las casas, o las víctimas que tienen pesadillas, que no pueden ir a trabajar, que se depriman o tienen lo que se llama el estrés postraumático. Porque estos síntomas de estrés postraumáticos también han tenido las víctimas, pero se mejoran cuando los delincuentes que los han asaltado les piden disculpas y ellos consideran que esto sea sincero. Y aunque no sea sincero, se ha visto que esto reduce el miedo que le tenían o que le guardaron a la persona que los asaltó. Muchas veces las víctimas salen de estas conferencias viendo cómo la condición del delincuente en realidad, más que ser algo que asusta, es algo que da lástima, algo que ellos realmente les gustaría tratar de que fuera menos patético y mejorara su comportamiento. Todo esto funciona mejor tanto para las víctimas como para los delincuentes, no en ofensas menores, que es lo que les gusta a los abogados, pero sino en los casos de crímenes violentos importantes, y también con los delincuentes reincidentes. Esto no es algo que solo pueda ser utilizado para los que hicieron las cosas sin darse cuenta. A veces son gente muy mala y a veces funciona también. Hay que recordar que si son psicópatas esto es mucho más difícil, pero es una forma más efectiva de prevenir crímenes futuros que simplemente la cárcel. Hay otras maneras también que se utilizan para prevenir el delito, como por ejemplo las operaciones encubiertas. Por ejemplo, si hay personas que son delincuentes reincidentes, que han salido de la cárcel, que se sabe que van a volver a reincidir, entonces se aumenta la vigilancia individual sobre estas personas y esto logra que la tasa de capturas aumente 5 veces, porque se está vigilando a las personas que se saben que van a reincidir. Cuando se analizan los ambientes sociales o físicos de los lugares calientes para el delito, esto, por ejemplo, puede también ser apoyado por cambios físicos en los lugares, el cambio de la iluminación, el cambio de la visibilidad de la vigilancia, por ejemplo, que no haya concentraciones de gente en las estaciones de ómnibus, haciendo que los ómnibus no lleguen todos al mismo tiempo, o los trenes. Estos son métodos que también sirven para persuadir a la gente de cumplir con la legalidad, y ya sea mediante hablar con ellos y mejorando las situaciones de infraestructuras, para que sea más fácil cumplir con la ley. Esto es algo que se ha visto experimentalmente, que reduce inclusive la forma como la policía se dirige a la gente, aun cuando los están deteniendo. Yo cuando estaba viendo gente arrestada por violencia doméstica, si habían sido tratados bien por la policía, si les había explicado lo que les iba a ocurrir, si la policía había contestado a sus preguntas en lugar de decirles callate, si ellos lograron una interacción con la persona detenida en su calidad de ser humano. En estos casos se vio que la reincidencia era mucho menor, 25%. Pero si los detenidos declaraban que habían sido maltratados por la policía o que habían sido no les habían informado bien y habían eso determinado una cierta agresividad contra la policía, la reincidencia es 40%. Y no es tan difícil, hay que acostumbrarse a tratar bien a la gente. Esto tiene un efecto positivo medible en lo que tiene que ver con la posibilidad de reincidencia.
se trata de tratar de que la gente no continúe en el camino que los va a llevar indefectiblemente a la cárcel. De manera que la pregunta es entonces, ¿cuánta policía se precisa para reducir los delitos, reducir la cantidad de gente encarcelada? La respuesta, por supuesto, depende de los problemas relativos a los delitos en sí. Depende de la densidad de la población, depende de la actividad policial y también en una menor medida en el trato de la policía con la población, que podía llegar a ser llamado el punto de quiebre. De manera que en cualquier lugar, en cualquier momento, si hay demasiado poca policía para el tipo de delitos que allí ocurren, ustedes van a ver que el delito explota súbitamente. De manera que observemos la evidencia de lo que podemos hacer y qué es lo que pasa. Para eso se utilizan los que llamamos experimentos de knockout. Cuando el término knockout se obtiene de los experimentos en genética, que son muy importantes. Si nosotros queremos introducir genes o extraer genes que provoquen enfermedades, el experimento knockout es cuando se elimina un gen y se quita y el organismo se comporta diferente. El nivel policial es qué pasa cuando súbitamente desaparece toda la policía de un determinado lugar. Una de las teorías que tenemos es que si sacamos a toda la vigilancia policial de un lugar, en un lugar donde hay mucho crimen, el resultado es el caos. Tenemos muchos de estos casos que ocurren como experimentos naturales. Tenemos reuniones de gente muy grandes donde no hay suficiente policía para la muchedumbre que se forma. Tenemos policías que hacen huelgas, tenemos apagones, inclusive tenemos un experimento controlado con monos en Estados Unidos. Y tal vez tengamos un punto de inflexión de arrestos para los agresores. Y lo que puede variar es la relación, el ratio, no del número absoluto de agentes policiales en la sociedad, pero sí los policías dedicados a unas determinadas acciones. Y aquí ven ustedes cómo es la curva. Hay un punto en el que se da un quiebre que va de tener muy poco delito a súbitamente tener una cantidad masiva de delitos. Y este concepto tiene que ver con actos que son pasibles de intervención policial. Y un punto de inflexión puede ser, por ejemplo, 4 de ese tipo de actos por cada funcionario policial o cada acción policial. Este fue un tema importante en Inglaterra, que no tuvo su policía hasta muy tarde, en 1780, donde se organizó un movimiento anticatólico de protesta en las calles de Londres, donde marcharon al Parlamento 60.000 personas exigiendo que los católicos no pudieran luchar en el ejército para luchar contra la Revolución Americana. Al primer ministro no le importó mucho, no le dio mucha importancia, de hecho se olvidó de avisarle al jefe de policía, y a los disturbios que se provocaron llevaron 5 días en poderse dispersar. 285 personas murieron, 200 se quedaron heridos, y al Gordon no lo consideraron culpable, pero al alcalde le pusieron una multa importante. Y en julio del 1830, en la época más o menos que Uruguay estaba siendo fundada, fue ahí que fundaron la policía británica. Y ahí se dijo que la finalidad de la policía era evitar el delito, no castigarlo. Uno no mide el éxito de la policía por el número de prisioneros, sino de la ausencia del delito. Piénsenlo, por ausencia de delito, eso es el éxito.
Y la diplomacia podría decir lo mismo con respecto a la ausencia de guerra y sería igualmente importante. Ese modelo funcionó, no hubo manifestaciones o disturbios importantes hasta 1886, cuando hubo una depresión muy importante. 563 policías eran los que estaban en el momento, y había 5.000 demostradores, hay una relación de 10-1, y le dijeron a los policías que se fueran de la Plaza Trafalgar al Palacio de Buckingham, y empezaron a destrozar todo, y la policía no hizo nada, y en ese caso solamente 15 policías fueron a detener a la muchedumbre en la calle Oxford, y con eso se terminó. Y eso es lo que muestra la eficacia que puede tener la policía cuando actúa de manera que se hace respetar. Pero luego hubo huelgas de policías en 1919, a fines del verano, en Liverpool, en Boston, en el 69, en Montreal, y en ese caso todo fue un desastre. En Boston no solamente hubo saqueos y robos armados, y también las muchedumbres que iban por allí violando a todo el mundo. En Montreal, en 1969, los robos en los hogares subieron 1.350%, los robos en los bancos 5.000%, y inclusive si ciudadanos tranquilos, disciplinados, comenzaron a saquear, casi como que fuera una diversión, porque no había policía. En Helsinki, Finlandia, no era una vacación en febrero del 76, con una temperatura bajo 0 grados. Huelga de policía, 86% de la policía en huelga, 14% se mantuvo, o sea que había uno solo por cada 7 policías, un 50% del aumento de los robos a tiendas, 42% de aumento de lesiones graves en los hospitales. Y todo esto es independiente del delito, del conteo de policía. Y inclusive las observaciones cerca de las estaciones de trenes mostraban que había más peleas entre la gente cuando había huelga policial. En el verano de Nueva York, en el 77, en la mitad de la madrugada, en la mitad de la noche hubo un apagón y empezaron miles de personas a hacer saqueos en 1.600 tiendas. Hubo 1.000 incendios, 550 policías lesionados, 4.500 personas arrestadas por saqueo, la mayoría en las áreas pobres. Un proceso similar fue estudiado en un grupo de monos por Franz Duval, trabajando en un observatorio de primates en Emory, en Atlanta, y hizo un estudio con una estructura social de 82 monos, 3 machos alfa, una hembra alfa. Dejaron a la hembra en el grupo y sacaron a los 3 machos, y todos empezaron a trabajar a actuar como el macho, creando armonía, promoviendo la cooperación, sacándole los piojos a los otros. Estos son nuestros primos. Es así que evolucionamos para vivir en grupos y para poner fin a las peleas y a quedarnos juntos para así sobrevivir contra un mundo hostil. Pero cuando la policía se retira inclusive de este grupo, lo que ocurre en este entorno donde ustedes pueden ver, todos los monos sabían que se había ido la policía. En la gráfica de abajo, y ven ustedes que estaban atrás del vidrio, ven ustedes allí esas ventanas
atrás de los vidrios, allí era donde estaban los monos policía. ¿Qué piensan que hicieron los monos cuando vio que los monos policía estaban incapacitados para pasar allí? 156 horas de observación basal, de control, comparado con 78 horas en knockout, donde no había monos policías desde las 11 a.m. a 8 p.m., 8 horas por día, durante 20 semanas. Se hacían knockouts de 10 horas y en ese caso había una agresión infecciosa, con muchas más agresiones de los monos, muchas más mordidas, mayor intensidad de agresión, una proporción media de intervenciones conjuntas donde más de un mono atacaba a otro mono. Se las agarraban entre muchos contra uno. Entonces, la ausencia de la presencia regular de una función policial, la infectividad hacía que se produjera un mayor daño de los otros miembros del grupo. Ahora, ¿qué quiere decir esto en relación con mantener el grupo junto? También implicaba que había menos reconciliación, menos justicia restauradora, menos monos que decían, a ver, vengan y hagan las paces, y se dan la mano, se dan un beso. Y las tasas de esta afiliación activa hizo que también disminuyera el trabajo conjuntos, y en vez de, si se peleaban los monos, dejaban de trabajar juntos para conseguir alimentos y a la larga hubieran podido morir. Entonces, hay algo tan básico en los primates, incluyendo a los humanos, incluyendo a nuestros parientes con cola o más bajitos y más peludos. Desde Charles Darwin nos dijo que éramos parientes. Hay gente que todavía se niega a creerlo, pero podemos aprender mucho de dónde venimos y de cómo hemos evolucionado. Y cualquier persona que se dedique a las ciencias sociales y que se niega a aceptar este tipo de comportamientos no ha visto lo que pasa cuando alguien se emborracha y se enoja un viernes de noche. Gente que habitualmente es muy tranquila, también es un proceso biológico. Lo que nosotros buscamos en la ciencia es patrones de regularidad, y lo que encontramos en una serie de pruebas de este punto de quiebre es la relación entre los arrestos y los delitos reportados. Alrededor de un 3% de los... ese es el punto de quiebre. Cuando hay más de un 3% de los delitos que no son detenidos, entonces allí es cuando se pierde la calma social. Ahora, ¿una comunidad va a trabajar peor cuando hay demasiado pocos policías? Esa es una pregunta importante. Si, por ejemplo, en Estados Unidos, si tuviéramos un agente policial para 300 personas y se estima que hay en Uruguay un policía para 1.500 personas, un 80% menos de policías per cápita. ¿Hay una base para discutir de si debería haber más agentes policiales? Y esto tiene que ver con la construcción de una ciencia, y una pregunta de investigación clave para la ciencia policial es ¿cuántos policías necesitamos? ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál es la relación entre el delito y la respuesta policial que debemos mantener? Otras evidencias de esto provienen de estudios con agresores, con 1.350 delincuentes que fueron entrevistados, y cuanto más pensaban que la policía no se iba a dar cuenta o iba a ignorar lo que ellos hacían, más delinquían. Y esto es un hallazgo muy consistente que muestra que los jóvenes perciben la probabilidad de que la policía interfiera, y cuando ellos perciben que hay una menor probabilidad,
de que los agarren, entonces hay más delitos. Eso fue lo que vimos en agosto de aquel año, cuando se detuvo a miles de personas por saquear. Y es porque en un momento un policía vio que estaban atacando a alguien y no fue a defenderlo porque estaba haciendo otras cosas en la estación de trenes, y eso pasó en agosto. Y inclusive en Inglaterra, donde se respeta mucho la policía, si la policía deja que se pase ese punto de inflexión, entonces el delito puede difundirse como una epidemia. Ahora, ¿qué pasa con las prisiones, con las cárceles? ¿Por qué diríamos todos estos hallazgos científicos sobre la policía que demuestran la prevención del delito, y paralelamente miramos las cárceles y decimos que no hay ninguna evidencia de una disuasión general? Bueno, fundamentalmente porque no ha habido experimentos controlados. No sabemos realmente si uno súbitamente alterara la relación entre prisioneros en Uruguay de 300 por 100.000 a 3.000 por 100.000. Bueno, sabríamos que los costos son muy caros. Uno puede gastar toda la plata que quiere haciendo eso, o dedicarle dinero a aumentar la cantidad de policías. Ustedes pueden elevar la cantidad de presos en el momento que quieren, simplemente haciendo que las penas sean más severas. Y eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos de 1975 hasta 2010, cuando pasamos de 500.000 presos hasta 3.5 millones de detenidos. Y mucha gente piensa que es por eso que los delitos bajaron. El problema es que en la ciudad de Nueva York, cuando la tasa de homicidios estaba bajando, de 2.200 asesinatos bajó a 1.500. La población de las cárceles bajaba constantemente y ya venía bajando aún antes de que la policía empezara a trabajar en los puntos calientes. Nueva York no hizo tampoco experimentos en la actividad policial, entonces no podemos realmente decir qué fue lo que hizo bajar la tasa de asesinatos en la ciudad de Nueva York. Pero muchos académicos distinguidos miran la evidencia y dijeron, bueno, no sabemos cuál es el efecto disuasor general que se obtiene por el hecho de poner a la gente en la cárcel. Sabemos sí que mientras que la gente está en la cárcel no cometen delitos, aparte de los que sean allí adentro, pero la mayoría de ellos salen de la cárcel. Entonces el beneficio de poner a alguien detrás de las rejas, contar el número de delitos que no cometen mientras que están detrás de las rejas, y esa mirada, y luego mirar si cometen más delitos cuando salen de la cárcel que los que estaban cometiendo antes de ingresar a la cárcel. Y mirándolo de esta manera, la evidencia sugiere que, con la excepción de la gente que está en la cárcel la mayor parte de su vida, y hay de esa gente, aunque más gente tendría que estar en la cárcel durante más parte de su vida, pero la mayoría de la gente que está en la cárcel está en realidad por periodos mucho más breves, y cuando sale, nuestra mejor evidencia nos dice que cometen delitos a una tasa más alta, con mayor frecuencia después de salir de la cárcel que lo que lo hicieron antes de entrar a la cárcel. Y la comparación con gente similar, que no fue a la cárcel, es muy potente, confirmando que la tasa no cambió para la gente que no pasó por la cárcel, pero que sí subió en la gente que estuvo en la cárcel. Estos son 2 estudios. Esto viene de Ámsterdam, en Holanda. Cada una de estas barras representa el porcentaje de aumento de los delitos por la gente que fue a la cárcel por todos estos delitos, delitos contra propiedad, violentos, otros, todos. Y la conclusión a la que llegaron estos autores es que, comparado con delincuentes similares que no fueron a la cárcel a pesar de ser procesados múltiples veces, y con historiales similares con estos primarios
Era la primera vez que iban a la cárcel, no era que fueran primarios en cuanto a delitos, pero la primera vez que iban a la cárcel. Ya eso, no solamente la probabilidad de volver a delinquir, sino que a los 2 años de salir de la cárcel ya se había perdido absolutamente el beneficio que se había ganado por mantenerlos encerrados durante un tiempo. Entonces, esa idea inclusive de que, bueno, mientras que están encerrados no delinquen, eso lo perdemos y cuando salen van a delinquir más. Ahora, eso fue en Ámsterdam. Muchos americanos eran escépticos. Hace un mes, un criminólogo, Alice Picard, hizo un estudio en la Florida, era cubano, mucha gente allí, muchos hispanos, muchos latinoamericanos, 130.000 delincuentes, la mitad de ellos fue a la cárcel por primera vez, la otra mitad con un historial similar no fue a la cárcel porque los jueces tenían opiniones diferentes, pero el resultado fue que la gente que fue a la cárcel tuvo un aumento muy notorio de la frecuencia de los delitos cuando salieron en los 2 a 3 años siguientes a salir de la cárcel comparado con la gente que dejaron sin ir a la cárcel. La buena noticia sobre esto es que no se aplica a todos los grupos etarios. Después de los 26 años o 30, el efecto de ir a la cárcel es muy pequeño. La mala noticia es que la mayoría de la gente va a la cárcel por primera vez cuando son muy jóvenes, a los 18 o inclusive antes. Y esto se ve hecho más complejo por la evidencia sobre la libertad condicional y la actividad de la policía trabajando mucho mejor con los delincuentes en las cárceles, acostumbrándolos a vivir en la sociedad sin provocar daños. Si ustedes tratan de bajar la población de las cárceles haciéndolos salir más temprano, pueden tener muchos problemas. El último primer ministro de Inglaterra perdió las elecciones porque este es el tipo de póster que se le hizo, porque disminuyó las sentencias de mucha gente en las prisiones. Pero esto es muy tentador porque se vacían un poco las cárceles, pero a la gente no le gusta nada porque parece como que uno está liberando un montón de gente que va a delinquir. Si ustedes tienen las cárceles demasiado llenas, la mejor manera es utilizar los poderes y destrezas de la policía. Sí, aquí tienen ustedes una serie de experimentos en los que la policía utilizó una adjudicación aleatoria para decidir cuáles delincuentes juveniles, o sea, menores de 18, a cuáles procesarían. La mayoría no iría a la cárcel, pero por lo menos procesarían y con eso ya tendrían antecedentes penales. Los otros delincuentes juveniles no se los procesó. La policía dijo, bueno, te vamos a mirar. Así que ándate de aquí, no provoques más problemas. ¿Eso es hacer el deber de la policía? Depende. Depende si uno con eso evita el delito. Lo que esto muestra es que en 1, 2, 3, 5, 6, 7 test, 6 de los 7 mostró que cuando uno procesa a los delincuentes juveniles van a cometer más delitos en el futuro que cuando uno le dice simplemente que se vaya. Por lo tanto, para los que ven que es de interés público procesar, esto es un requisito en Inglaterra, no tanto en Estados Unidos, es considerar el interés público. Y si ustedes pueden manejar al delincuente de alguna manera diferente, aparte de procesamiento y ciertamente otra cosa que no sea la prisión, tal vez eso sea para el bien público. Ahora, no por el hecho de ahorrar dinero, sino porque uno evita más delincuencia. Entonces ahora estamos poniendo a prueba la idea de la espada de Damocles para la gente que ha sido arrestada, gente que puede ser procesada, pero gente que la gente no lleva, la policía no lo hace procesar si firman un acuerdo como el de hoy. Bueno, pero no, el acuerdo ese es, bueno, voy a ir a casa todas las noches a las 8 de la noche, voy a hacer rehabilitación por las drogas, o me voy a reunir con mi víctima y voy a tener una conferencia restauradora, o inclusive puede ser me mudo a Buenos Aires y trato de empezar una nueva vida
porque mi padre es un delincuente, mi hermano está en cana y todos los que yo conozco en realidad son unos delincuentes. Tenemos buenas evidencias de que cuando la gente cambia de comunidad, cometen muchos menos delitos. Toda la sociedad de Australia se fundó sobre la base de enviar a los delincuentes a otro lado, los mandaban a Australia y ya una generación después tenían una tasa de delitos muy baja. No importa cuál sea el plan, pero hay muchas ideas en la sociología del delito en el curso de una vida y la policía está trabajando para aplicar ciencias sociales, para crear puntos de inflexión en la vida de los delincuentes, para hacer que se detengan, no para castigar por castigar, pero Beccaria decía que la única base ética para castigar a alguien es para evitar el delito. Si uno no puede asegurar que está evitando delito, entonces no debería castigar. Eso es una decisión filosófica. Yo estoy aquí para hablar de los hechos, y los hechos son que en las sanciones penales uno comienza desde abajo con lo menos severo, así maneja la mayor cantidad de casos posibles y solamente se va lo más severo si es necesario. Por lo tanto, si la policía hiciera todas estas cosas y tuviéramos más policías para hacerlo, ¿tendríamos una mejor sociedad? ¿O tendríamos lo que muchos críticos dirían, bueno, simplemente vamos a tener más policías, vamos a tener más policías que se portan mal, que le disparan a gente que es inocente o que extorsionan a la gente porque son corruptos? ¿Cómo podemos reconciliar la idea de más policías con aquellos cargos de mala conducta policial? Mi respuesta también viene de la evidencia, de la investigación sobre la mala conducta policial, que muestra que para poder controlar la mala conducta policial, las reglas son las mismas que cuando uno hace de policía de la conducta del resto de la sociedad. Uno tiene que tener policía para un país, tiene que tener policía para la policía también. Y cuando uno invierte en policía que controla la policía, y cuando uno usa estrategias probadas para lograr cumplimiento con las reglas, la policía es menos propensa, mucho menos propensa a romper sus propias reglas, a violar la ley. En mi libro, Scandal and Reform, o Escándalo y Reforma, Control de la Corrupción de Policía, analizo las diferentes estrategias que utilizaron en diferentes conjuntos policiales que eran sistemáticamente corruptos, donde todas las semanas los delincuentes le daban plata al agente policial, ese se lo daba el comisario al inspector, el inspector al jefe, y así arriba en la lista jerárquica. Y hay países en el mundo donde todavía pasa eso. Pero cuando yo fui al Departamento de Policía de Nueva York en el 1961, se acababa de divulgar públicamente, luego de una importante investigación, y lo que el jefe, el inspector Patrick Murphy hizo entonces en ese momento fue instituir estrategias premonitorias. ¿Qué quiere decir? Él dejó de lado la respuesta habitual y se concentrarse en, uno habitualmente mira hacia atrás, uno se concentra en qué es lo que pasó. Hay poca evidencia, no hay observación directa, no hay testimonio de testigos, no se puede procesar. Uno no puede echar al funcionario policial porque no tiene la evidencia. Por lo tanto, uno no puede disuadir al policía de que se porte mal. De igual manera que si uno hace lo opuesto. El profesor Rees habló de la estrategia de concentrarse en el futuro. El sistema se llama detección preventiva, enfocarse en el futuro. Si usted sabe o sospecha, tiene la premonición de que va a ocurrir algo, cuando tiene algún dato de que algo está por pasar, entonces lo espera, lo vigila y obtiene la evidencia. Puede filmarlo, puede grabarlo, puede colocar marcadores sobre los billetes
para que cuando alguien los toca quede marcado. Cuando usted hace eso, la posibilidad de un procesamiento efectivo es mucho más alto y esto es mucho más efectivo para disuadir la inconducta. De evidencia que muestra que las estratégicas anticorrupción son mucho más efectivas cuando se planifican para el futuro, puesto que se obtiene mejor evidencia, se puede dar más procesamientos y más bajas. Por ejemplo, las estrategias que no funcionan es, por ejemplo, que los ciudadanos se quejen o que haya denuncias por parte del público. Esto no funciona. No se pueden obtener evidencia. El 95% de las denuncias del público no logran juntar la evidencia como para un procesamiento. No es una forma efectiva de actuar. No soluciona. Interrogar al culpable o al sospechoso por lo general nunca conduce a nada, puesto que va a negar siempre y no va a pasar nada. Con respecto a, tenemos muchos ejemplos a la conducta proactiva. En la Comisión Real que investigó la corrupción en la ciudad de Sídney en 1994, se colocó una cámara de video en una patrulla, filmó a un inspector detective en un sector donde se vendían drogas que tomó $1.000 de un civil y estaba contando el dinero cuando fue filmado mientras hablaba con el dueño de un boliche. En Oakland, un sargento estaba robando dinero de todos los bolsillos de la gente que venía, que estaba a pasar la noche en la cárcel por estar borracho. Y un estudiante se voluntarizó de llevar un dinero que estaba marcado con un polvo marcador y habían anotado los números. Una vez que este estudiante fue puesto en la cárcel durante una noche, al día siguiente, ¿dónde están mis $100? Solamente quedaron 5. Y el sargento dijo, usted solo tenía $5, váyase. En ese momento la policía, los investigadores internos llegaron y arrestaron al sargento de policía y le tocaron 8 años de prisión por robar dinero a los detenidos en la jefatura. En la ciudad de Nueva York, cuando yo estuve trabajando ahí en el año 71, el comisionado de policía intentó capturar a los malos policías y para que juntaran evidencia sobre otros policías corruptos, utilizando cámaras escondidas y micrófonos. Era gente que había decidido darse la vuelta, ser un agente doble. También se utilizaron asociados de campo y se les pidió que no le dijeran a sus supervisores, pero dijeran a alguien en jefatura, en una reunión secreta, en un lugar secreto, que habían visto corrupción, que vieron brutalidad, y es su deber mantener la integridad del cuerpo, denunciando a sus propios supervisores que se realizan estas prácticas. A lo mejor estas cosas son desagradables, son problemáticas, porque son cosas que tienen que ver con la integridad. A veces se deja un paquete con dinero o con drogas en la parte de atrás de un auto. Se llama a la policía en forma anónima, hay un paquete que parece tener droga en tal o cual lado. Parece sospechoso. Capaz que la policía tenga que venir a buscarlo antes que lo encuentre alguien más. Llegan los oficiales, toman el paquete, a lo mejor es cocaína,
y se van y tratan de venderla. Si no la entregan, entonces ya es sabido que han quebrado las reglas. Y también esto sale en los diarios, y cada vez que se ha procesado a un policía, esto fortalece la integridad del cuerpo. Y durante años el departamento se hizo durante años este proceso de transparencia sirvió para que también como un banquero, un cajero de banco que todos los días cuenta dinero y al final del día tiene que saber exactamente el dinero que pasó por sus manos. Bueno, la policía tiene que pasar por las mismas pruebas y tiene que ser controlada de la misma manera, y también por su propia integridad profesional. Estas medidas que han salido publicitadas, que ha habido muchas películas que son ampliamente conocidas del público, son medidas que fortalecen nuevamente, como decía, al cuerpo. A nadie le gusta este tipo de estrategia proactiva. Intentar atrapar a un criminal es lo importante, ya sea que sea de la policía o que no lo sea. ¿Recuerdan el John DeLorean, que inventó el auto que las puertas se suben en lugar de abrirse para atrás? Bueno, él intentó vender drogas para hacer más dinero y le dio $100.000 a un policía para no ser procesado. Y el jurado dijo, no es culpable, porque no parece bien que un policía haga esto. Puede haber sido atrapamiento. A la gente no les gusta, a ningún policía le gusta saber que un compañero es un mal policía, y la evidencia tiende a ocultarse. Esto es malo para la fuerza, es malo para todos, y si se usan estas técnicas nunca se sabe quién va a caer. Y tampoco se sabe si esto funciona, si todo el mundo va a ser honesto. Posiblemente han sido utilizados en muchos lados en forma secreta, pero puede a lo mejor en el mundo moderno hacerlo